Y por último, clasificó a los estúpidos con iniciativa y dijo que eran los más peligrosos de todos. Eran los que cometen errores garrafales, pero con absoluta convicción, que se les ocurre tomar decisiones por su cuenta y el resultado siempre catastrófico. Hola, hola, mis queridas amigas y amigos. Les saluda su querido y adorado Greg Max 33 en un nuevo programa de Entre Mates y Arepas. Y sí, ya estamos a mitad del mes de abril. El día de hoy ya estamos en todo el mero centro, como decía mi padre, 16 de abril. Y estamos surcando las aguas rumbo a nuestro programa número 20, agradeciendo a todas esas personas que se han ido suscribiendo, que nos han dado comentarios, que han compartido, que nos han escrito al interno, porque el programa está creciendo como la espuma y el programa anterior fue realmente trepidante y poderoso. Prometemos que vamos a hacer una segunda parte, pero vamos, continuamos con nuestra senda entre mates y arepas y el día de hoy vamos a estar tocando un tema que ya lo hemos tocado en cierto modo, en lo que está ligado a las redes sociales, pero hoy vamos a profundizar en muchas cosas que están siendo reflejadas en nuestra cotidianidad el día de hoy y vamos, para iniciar con este programa, como siempre, invitamos a nuestro querido Armando Aceiro. Armando, ¿cómo estás? Hola Max, ¿cómo andas? Bien, preparando mi mate para empezar nuestro programa con mateína. Sí, señor, para los adictos del café, de las arepas, de las empanadas y del mate, vamos a iniciar el día de hoy el programa. Este programa es un programa importante porque nos va a permitir aterrizar muchas de las situaciones y las circunstancias que tenemos en la actualidad. Y el tema de hoy es analizando la estupidez humana. Somos irremediables, seguimos en una senda que no tiene salida o sí tiene salida. Pues nada, el día de hoy, como siempre, vamos a estar iniciando el programa dándole el pase a mi querido Armando. Armando. Bueno, investigando, bueno, vos sabes, viste, tengo el defecto, viste, de la academia, el hecho, viste, de ser investigador y qué sé yo, pero quizás hoy, bueno, buscando, ¿no? Si había algo sistemático, algún conocimiento sistemáticamente utilizado sobre la estupidez humana, di con los escritos de un economista italiano que se llama Carlo Cipolla, que formuló las leyes fundamentales de la estupidez humana. Hoy quizás Cipolla no podría escribir un ensayo como este porque sería considerado políticamente incorrecto, porque, no sé, estoy seguro que saldría un cúmulo de personas como a hatearlo en las redes. Pero aquello que empieza siendo un chiste académico, o sea, Cipolla empieza a escribir sobre la estupidez humana en un cenáculo académico, o sea, para los amigos. Luego empieza a tener mucho éxito y a partir de él profundizó mucho el estudio, convirtiéndolo en un análisis tan cínico como preciso, sobre un fenómeno tan universal como es la estupidez y sobre todo que ha causado tanto daño entre los homos teóricamente sapiens sapiens. Para Cipolla, la estupidez no es simplemente una falta de inteligencia, sino una fuerza caótica y destructiva que atraviesa todas las sociedades, todos los estamentos de las sociedades, todas las épocas y todas las clases sociales. No es una cuestión de educación, ni de dinero, ni de ideología, sino que para Cipolla la estupidez es una plaga omnipresente e inmutable. Y aquí está lo verdaderamente aterrador. O sea, según Cipolla, la estupidez no solamente es abundante, sino que es imposible de erradicar de la faz de la Tierra y de la especie humana. No hay vacuna, no hay revolución, no hay sistema de gobierno que la pueda contener. Los estúpidos están en todos lados, siempre según su teoría, en las universidades, en las grandes corporaciones,
en los parlamentos y hasta en los laboratorios científicos. No es, como te digo, un problema de acceso a la información, mucho menos vos calculá que la Chipola enuncia su teoría hace 50 años, en el 75, donde el acceso a la información todavía estaba restringido. Hoy es perfectamente accesible cualquier tipo de información desde cualquier computadora, ¿no? Entonces no es un problema de acceso a la información, sino a la incapacidad estructural y mental para poder procesar esta información con lógica, y aquí tenemos una primer punta de donde podemos sacar una pequeña aseveración, es que la estupidez está vinculada a la ausencia de lógica. Pero también Chipola advierte que la principal característica de la estupidez es su capacidad de hacer daño sin obtener nada a cambio. Es la gratuidad de la estupidez, que a diferencia de los malvados que hacen daño y al menos buscan algún beneficio personal de sus acciones, como por ejemplo beneficio económico, los estúpidos destruyen o hacen mal sin ninguna razón aparente o de fondo. Sería el equivalente social a una suerte de virus que ataca indiscriminadamente, sin estrategia y sin motivo, y cuyo único objetivo sería la ruina generalizada. Pero Chipola no fue, o sea, investigando a Chipola me acordé de Napoleón, o sea, no fue el único en reflexionar sobre el peso de la estupidez en el mundo y en las decisiones humanas. Napoleón, maestro en el arte de la estrategia y de la guerra y víctima de su propia estupidez, como vamos a ver más adelante, clasifica a las personas, o una de las primeros personajes en clasificar a las personas en 4 categorías, cada una de ellas vinculadas estrechamente con la estupidez. Napoleón, además de clasificar a las personas en inteligentes, malvados, ingenuos, estúpidos, también consideraba el factor de iniciativa personal para decidir quién servía mejor en su ejército. O sea, hizo esta clasificación para organizar su ejército. Era un obsesionado con la guerra, con el arte de la guerra y con las personas. Napoleón es recordado, para dar un ejemplo, ¿no?, junto con Alejandro y con Julio César. O sea, Julio César admiraba a Alejandro, Napoleón admiraba a Julio César y admiraba a Alejandro. Eran unos pocos personajes de la historia que nombraban a sus hombres, a sus soldados por su nombre. Pero, o sea, que era un obseso el tipo. Y obviamente cambia, a partir de Napoleón hay un cambio en lo que es el arte de la guerra. Pero digamos que clasificaba a 4 tipos, o sea, estableció una clasificación de 4 tipos de soldados y de oficiales. La primera categoría los identificó como inteligentes con iniciativa, es decir, son líderes naturales, los estrategas, los que piensan rápido y actúan con determinación, y a esto los ascendía a altos mandos dentro del ejército. El ejemplo histórico de esto sería el mismo Napoleón, o sus mariscales como Davout y Ney. La segunda clasificación está en inteligentes sin iniciativa, es decir, son buenos en la ejecución de órdenes, pero no toman decisiones por sí mismos. Son eficientes, son disciplinados, son confiables, y a este tipo de hombres, esto es, inteligentes sin iniciativa, los colocaban en puestos administrativos y logísticos, donde su capacidad podía ser aprovechada sin riesgo de que tomaran decisiones desastrosas. Por ejemplo, funcionarios y burócratas de su imperio. La tercera clasificación era estúpidos sin iniciativa. Gente que no pensaba demasiado, pero que al menos no generaba caos. Eran obedientes, dóciles, y así servían como soldados rasos, como carne de cañón para infantería. Y Napoleón los veía como necesarios en el campo de batalla siempre y cuando estuvieran bajo las órdenes de alguien que las impartía en forma estricta. Ejemplo de eso serían todas las tropas de infantería que seguían órdenes sin necesidad de cuestionarlas. Y por último, clasificó a los estúpidos con iniciativa y dijo que eran los más peligrosos de todos. Eran los que cometen errores garrafales, pero con absoluta convicción, que se les ocurre tomar decisiones por su cuenta y el resultado siempre catastrófico. A estos Napoleón
los expulsaba o los mantenía lejos de cualquier puesto de mando. Y el ejemplo de esto eran comandantes incompetentes que mandaban a sus tropas directamente al muere. ¿Cómo se aplicaría esto hoy? Bueno, en la política y en la sociedad actual, la peor combinación sigue siendo esta, los estúpidos con iniciativa, y lamentablemente parece ser que son los que más abundan. Es decir, líderes que creen que entienden todo y de todo, pero solo generan caos con su accionar. Burócratas que intentan mejorar un sistema sin entenderlo, dejando todo peor de lo que estaba. Personas que difunden las fake news con absoluta convicción, sin molestarse de verificar o de chequear la información. Y si nos fijamos bien, el mundo actual de las redes parece estar lleno de estos últimos. Pero me di un poco por las ramas y quiero ir enunciando una por una las leyes de Chipola. La primera ley de Chipola, la primera ley de la estupidez, dice siempre e inevitablemente subestimarnos el número de individuos estúpidos en circulación. Y es por eso que te digo que hoy una aseveración de este tipo por parte de un economista, que además era académico, sería motivo de cancelación, de hater y qué sé yo. Pero volviendo a la ley, dice que la gente tiende a creer que la estupidez es algo excepcional, que es un problema de otros o de los otros, y esto es un error. Chipola señala que los estúpidos están en todas partes, infiltrados en las más altas esferas del poder, de la academia, de las juntas directivas, de las empresas más influyentes y en cada rincón de las redes sociales si lo extrapolamos a hoy. Son más de los que lo imaginamos y lo que es peor, aparecen donde y en el momento menos esperado. Es decir, creemos ingenuamente que el acceso a la educación, a la cultura o la experiencia deberían reducir la cantidad de individuos estúpidos en una sociedad. Pero Chipola, en esta ley, advierte que la estupidez no distingue entre clases sociales, entre niveles educativos, ni posiciones de poder. La cantidad de personas estúpidas en una universidad de élite, en un parlamento o en un consejo administrativo es la misma que en el bar de un barrio o un estadio de fútbol. La diferencia es que en los primeros casos los errores tienen consecuencias devastadoras. Si estamos hablando de estúpidos o borrachos, estúpidos y borrachos o estúpidos borrachos en un bar, las consecuencias de su acto probablemente no los tengan. Un ejemplo práctico de esta primera ley en la política contemporánea. Nos gusta pensar o queremos pensar que los líderes toman decisiones absurdas o destructivas, lo hacen a través o en virtud de un cálculo perverso, que hay un plan secreto, una estrategia oculta, una agenda oscura detrás de cada desastre político. Pero, dice Chipola, ¿y si en realidad son simplemente estúpidos? O sea, no te has hecho la pregunta, yo también. Tuvimos un presidente que se llamó de la Rúa, que fue el artífice de la crisis del 2001, y cuando actuaba este tipo yo decía, no puedo creer las decisiones que está tomando. ¿Lo hace a propósito? ¿O simplemente porque es un pelotudo congénito? Creo que llevé a la conclusión, realmente de la Rúa era un pelotudo, como decimos en Argentina, era un estúpido. Si la ley 1 de la estupidez de Chipola se corrobora, esto es decir, Chipola tiene razón en la enunciación de la primera ley, es decir, la respuesta es sí, es decir, las consecuencias son aterradoras, o sea, hay gobiernos que colapsan sus propias economías con medidas absurdas, como fue el caso de la Rúa, líderes que generan caos con políticas improvisadas, funcionarios que destruyen instituciones sin darse cuenta del daño que causan, y todo esto puede ser producto de la estupidez humana. La historia está llena de ejemplos y fíjate que Napoleón mismo fue un ejemplo de esto. O sea, fíjate que Napoleón invade Rusia en invierno y fue un error tan descomunal que parece imposible de concebir, pero lo hizo.
Y el resultado fue que su ejército, que partió con más de 600.000 hombres, regresó con menos de 30.000. No fue un plan siniestro por parte de Napoleón para autodestruirse, o habría que ver, ¿no? Si fue una suerte de auto. Pero fue o puro orgullo, puro ego, o sea, ego, yo puedo hacer esto inclusive en invierno porque soy Napoleón, o fue pura estupidez estratégica. Y esto no se cometió una sola vez. Fíjate vos que el señor alemán de bigotitos ridículos vuelve a cometer el mismo error de Napoleón 2 siglos después, ¿no? Otro ejemplo son empresas gigantescas quebradas por decisiones ridículas, como la Nokia ignorando el auge de los smartphones. Blockbuster, vos sabés, la empresa que alquilaba DVDs, a la cual vienen los directivos de la futura y exitosísima Netflix a decirle, mire, señor, el futuro no pasa por el alquiler de DVDs, el futuro viene con pagar una cuota y gente que va a acceder a una plataforma, y el tipo la rechaza. Kodak, la fábrica Kodak, que en los años 70, el inventor de la fotografía digital era un empleado de la Kodak. Y este empleado va con ese invento, con toda la ilusión, a decirles, miren, he inventado la fotografía digital. Kodak, que en ese momento manejaba algo así como el 80% del mercado de las fotografías del mundo, de las fotografías de las películas analógicas, les dice que no. Y el resultado es, a los hechos me remito, es decir, minimizan el auge de lo que va a ser la fotografía digital. Y si Kodak no hubiera cometido este error estúpido de minimizar esto, hoy en los teléfonos digitales tendríamos sistemas de fotografía Kodak, y eso no sucedió. Kodak estuvo a punto de quebrar y la salvó el hecho de que hay una suerte de nostalgia por las películas analógicas, similar a lo que a la nostalgia que hay por los vinilos, ¿no? La música. Es decir, no había ninguna intención maligna detrás de estos fracasos. Existía siempre una simple e inapelable estupidez corporativa. Nada, te doy el pase. Fíjate una cosa, mientras tú obviamente vas hablando, mi mente cinematográfica va buscando el respaldo con respecto a... Y hay una película que se llama Idiocracy, o La Sí. del 2006, Sí, sí. que obviamente habla de una persona que va al Sí. futuro y llega a un futuro donde los estúpidos han tomado el poder, y todo lo que tú ves en la película es el producto de cuando una persona toma la decisión de tomar el poder, pero realmente no está capacitado para. Si no vamos a las mediciones o las clasificaciones de Napoleón, los que llegaron al poder en algún punto fueron estúpidos con iniciativa que tuvieron la oportunidad de gobernar el mundo, y el resultado fue el que está presentado en la película. Entonces, yo también, obviamente, a lo largo del tiempo he visto personas tomar decisiones irracionales, y realmente con una convicción que tú dices, oye, ya va, o sea, un momento, o sea, la decisión que tú estás tomando realmente tiene un asidero, tiene algún respaldo, tiene algún contexto que le dé a tu decisión una profundidad, y que yo, en el caso particular de cuando yo hablo, siempre busco contextualizar, o sea, siempre busco aterrizar, que mi idea tenga un asidero, que yo no esté hablando al aire, ¿ok? Entonces, en ese sentido, yo puedo citar en el caso empresarial, y esto es importante. Yo hace aproximadamente 1 año y medio tuve la oportunidad de trabajar en una productora que me permitió a mí, aquí en el Perú, efectivamente avanzar de una manera prodigiosa, y es lo que me ha abierto la puerta a la posibilidad de abrir, de grabar ahorita, de abrir mi propia productora y de grabar mi primera película. Pero esta productora está ubicada en las afueras de Lima. O sea, Lima metropolitana tiene
diferentes distritos y los más importantes son Miraflores, San Isidro, Surco y Barranco, que son donde está el núcleo central más importante, ¿no? Entonces todos saben, todos quieren tener su empresa en Miraflores y obviamente cuando tú vas a Miraflores te das cuenta de que Miraflores es espectacular y hermoso. Pero resulta que estas personas alquilaban una casa, ¿okay? No eran dueños de la casa y gracias a este servidor tuvieron la oportunidad de ganar casi $250,000, o sea, $250,000, para ser exactos, facturados, comprobados y registrados. Y en vez de tomar las decisiones lógicas, racionales que todo empresario tomaría, vamos, si yo estoy creciendo de manera exponencial, lo que voy a tomar es la decisión de tener mi propio espacio para dejar de pagar alquiler y tener la oportunidad de avanzar de manera, porque ¿qué es lo que hace, por ejemplo, que nosotros, y eso pasa en todo el mundo, ya yo lo he visto en 4 países de la América Latina, para ser exacto, vamos a enroscarlos en América Latina, ¿qué es lo que hace que los restaurantes chinos funcionen y sean exitosos? Que ellos tienen dentro de su mente, yo no voy a alquilar todo el tiempo, yo voy a comprar el local y lo voy a hacer mío para poderme mantener. Y tú puedes ver ese restaurante chino vacío, pero ese restaurante chino dura 50, 30, 40 años porque es de ellos. Entonces, ¿por qué hago la colación? Porque estas personas, en vez de tomar la decisión empresarial lógica, que sería, si tú estás creciendo, comprar un espacio propio para crecer, invirtieron $250,000 en refaccionar, reacomodar un edificio que no era de ellos y que obviamente no les iba a dar ningún rédito económico. Estoy hablando de que eso lo iniciaron en diciembre del 2023. Hoy ya estamos en abril del 2025. Para noviembre del 2024, estas personas tuvieron que cerrar operaciones porque se les acabó el dinero. Entonces, tú dices, vamos, si hubieras tomado una decisión lógica empresarial, tú hubieras invertido ese dinero de manera ecológica, que te diera un producto y un rédito. Pero lo tomaron con aquella decisión y lanzaron al mundo, o sea, a todo el mundo de audiovisuales de Lima, el hecho de que, vamos, somos los número uno. Es que no eres el número uno por tomar decisiones de ese tipo, sino por las decisiones que te hacen crecer. Tú puedes ser el número uno con un cuartito chiquito y vas creciendo, pero no necesitas ser el número uno, gastar un cuarto de millón de dólares en refaccionar un edificio a las afueras de Lima, en un sitio de aquí a nivel inmobiliario, en el mundo de Lima y todo el Perú, se conoce como un gran elefante blanco. Construir algo espectacular en un barrio donde no tiene sentido construirlo y que nadie va a ir porque estás a las afueras de Lima. Y la gente que vive en Lima sabe que estar a las afueras de Lima representa 4 o 5 horas de desplazamiento. Lo que en mi país natal sería viajar de una ciudad a otra ciudad. Aquí en Lima es desplazarse 5 horas. Entonces, una de las cosas que yo llegué a la conclusión con un amigo, que es productor asociado y es un gran actor, fue el hecho de que estas son personas que, como no tienen lógica, no tienen un desarrollo intelectual y toman decisiones así, con una convicción que tú dices, oye, aquí pasa algo, hay ausencia de lógica racional, porque yo he sido empresario, he sido comerciante, y como empresario y comerciante sabes que tu objetivo es crecer de una manera ecológica, pero las decisiones que tomas las tienes que tomar de manera efectiva. Por eso cito este ejemplo, porque yo lo viví en directo. O sea, no tiene sentido gastar $250,000, que con $250,000 aquí en el Perú, estamos hablando que si lo multiplicas por el tipo de cambio, son casi 1.100.000 soles. Con 1.100.000 soles tú tienes una vida tranquila por 10 años. Entonces, ese es el ejemplo que yo les doy con respecto a los estúpidos con capacidad de acción.
Me viene a la mente, o sea, mientras me decías una frase de La Rochefoucauld, que fue un pensador francés, donde decía, el sentido común es el menos común de todos los sentidos. O sea, con $250.000, el sentido común te llevaría a invertirlo en algo que no fuera eso, pero bueno. Y la segunda cosa que quiero decir es recomiendo la visión de Idiocracy. O sea, porque creo que en su momento fue baneada, y Nada, es, totalmente. sí, totalmente, ¿viste? Y es una película que adelanta lo que va a ser el futuro. Es patéticamente realista, Idiocracy. Yo en algún momento di algunos en las clases de marketing, ¿no? Pues se presta para darle una visión, ¿viste? De lo que es el análisis marketingero. Di algunos pedazos de Idiocracy, pero fíjate, los saqué, no los di nunca más porque tenía miedo a ser acusado, a esta censura que hay sobre esta generación de cristal que se siente ofendida por cualquier cosa. Vamos a la segunda ley de Chipola, que dice que la probabilidad de que una persona sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de la persona. Es decir, aquí Chipola nos rompe la ilusión de la educación, de la riqueza o la experiencia que protegen contra la estupidez. No importa si alguien tiene un doctorado en Harvard o una cuenta bancaria de 6 ceros, puede ser un completo estúpido, un completo idiota. La estupidez es democrática y transversal, no discrimina entre clases sociales, profesiones o títulos académicos. Un campesino sin estudio puede tener mucho más sentido común que un profesor universitario. Un político con múltiples títulos puede tomar decisiones más absurdas que un adolescente en TikTok. La inteligencia y el conocimiento no garantizan para nada la ausencia de estupidez, del mismo modo que la ignorancia no siempre significa idiotez. El ejemplo clásico sería la tecnocracia y la estupidez académica. Nos han vendido la idea de que las decisiones deben ser tomadas por los expertos, es decir, personas con títulos universitarios y conocimientos profundos. Pero la historia ha demostrado que incluso las mentes más brillantes pueden cometer errores crasos, monumentales. Ejemplos de estos son economistas que a través de su dogmatismo epistemológico destruyen países. O sea, países enteros han colapsado gracias a políticas económicas diseñadas por tecnócratas brillantes con doctorados en macroeconomía. Ejemplo de eso fue el consenso de Washington promovido por el FMI en los años 90, llevó a crisis devastadoras en Latinoamérica con privatizaciones desastrosas, recortes sociales brutales, que sirvieron a posteriori, generaron un caldo de cultivo óptimo para que todo el pensamiento de la izquierda, del cual tu país ha sido víctima, pululase. Ingenieros y arquitectos con diplomas que construyen desastres. ¿Has visto lo que ha pasado en Bangkok hace poco? Sí, con el El terremoto. terremoto, claro. Estos edificios fueron construidos, proyectados y construidos por arquitectos de los más prestigiosos del mundo. No han tenido conciencia de que podía suceder un terremoto de la cara y los ves desmoronarse como, no sé, como torres de arena. O sea, es impresionante eso. Y bueno, prueba de la estupidez. O sea, no considerás que variables extraordinarias puedan suceder y ahí tenés las consecuencias. O otro ejemplo sería científicos que ignoran sus propios descubrimientos. O sea, la historia está llena de casos donde la comunidad científica desestimó innovaciones revolucionarias por pura arrogancia. Por ejemplo, Ignaz Semmelweis, el médico húngaro que descubrió la importancia del lavado de las manos en los hospitales del siglo XIX, fue ridiculizado por sus colegas académicos y gracias a esto murieron por infecciones evitables hasta que su idea fue aceptada décadas más tarde. O intelectuales que han defendido dictaduras, o sea, grandes académicos, filósofos y escritores han justificado desde el punto de vista moral o intelectual regímenes brutales por razones ideológicas.
Un ejemplo es el Jean-Paul Sartre, tan crítico que era, minimizó los crímenes de Stalin. Heidegger, el famoso filósofo alemán, simpatizó con los nazis. Es decir, tener un coeficiente intelectual alto, y estos dos tipos lo tenían, no evitan la ceguera moral ni la estupidez ideológica. Y cuando hablamos de la estupidez en el poder, el daño es exponencial. Es decir, cuando un ciudadano común es estúpido, su daño es limitado. Pero cuando un estúpido ocupa una posición de poder, el daño es incalculable. Un médico estúpido puede matar a un paciente. Un arquitecto estúpido como los de Bangkok diseña un edificio defectuoso y colapsa. Pero un presidente estúpido puede destruir un país entero. O sea, no importa cuántos títulos tenga alguien ni en qué universidad estudió. La estupidez, dice Chipola, es un virus que puede infectar a cualquiera, y cuanto más alto llegue el estúpido, más catastrófico puede ser el impacto. Supongamos en este momento, viste, de tensión entre Trump, Putin, Zelensky, qué sé yo, que esté en manos de un estúpido tocar el botón, ¿me entendés? O escuchando, viste, qué sé yo, tengo amigos italianos que conocen a gente que estaba en la guerra de Ucrania, por ejemplo, donde, bueno, daban muchos ejemplos de órdenes sin sentido dadas por gente estúpida en el frente de batalla que iban a pelear a favor de Ucrania y que ha costado la vida de muchísima gente. O sea, directamente vida de gente que la mataban por la decisión de un estúpido que estaba en el comando de la situación y que daba una orden sin sentido en consecuencia, y que la orden se pagaba con sangre para o sea, para que nadie pague, porque nadie va a pagar. O sea, tengo varios ejemplos que me causan estupor. Vamos a la tercera ley de Chipola. Una persona estúpida es aquella que causa daño a los demás sin obtener un beneficio para sí mismo e incluso perjudicándose a sí misma. Aquí Chipola da su golpe maestro, digamos, en la enunciación de las leyes de la estupidez. Los estúpidos no solamente hacen daño, sino que lo que hacen, lo hacen sin obtener nada a cambio. No son como los ladrones o los manipuladores que al menos buscan un beneficio personal. No, los estúpidos destruyen por el mero hecho de hacerlo, sin ninguna ganancia lógica. El criminal, repito, tiene un objetivo: el dinero, el poder, la influencia. El estafador miente porque quiere robar, el dictador oprime porque quiere perpetuarse en el poder. Pero los estúpidos van a sabotear el propio bienestar y el bienestar de los demás sin ningún tipo de lógica. Es la irracionalidad más absoluta en estado más puro. Un ejemplo de eso son, y lo hemos tratado, las redes sociales y la estupidez viral. Las redes sociales han multiplicado el impacto de la estupidez, lo hemos analizado en uno de los programas. Antes, el daño de una persona estúpida estaba circunscripto, digamos, a su entorno inmediato. Hoy, los estúpidos tienen una gran caja de resonancia que son las redes sociales, con acceso a Internet, y que pueden desencadenar a través de eso una reacción en cadena capaz de afectar a millones de personas. Y ejemplos sobran, o sea, el hecho de compartir fake news sin verificar la fuente. Miles de personas pueden difundir noticias falsas sobre vacunas, sobre desastres naturales, sobre fraudes electorales, sobre teorías conspirativas ridículas, sin necesidad de molestarse en verificar su autenticidad, su verosimilitud. No digo... Sí, un inserto que producto de eso, que me vino a la mente, y es cuando inició todo lo que inició por ahí en marzo del 2020, cuando nos encerraron a todos, lo del papel higiénico, que nadie se dio el espacio de investigar si yo estoy ante una situación como la que vivimos en ese momento. ¿Qué tiene que ver el papel higiénico con? Y yo recuerdo aquí en Lima, que el papel higiénico, cuando dieron la orden de encerrarnos,
el 15 de marzo, tú ibas el 14 en la noche y ya no había papel en ningún sitio, porque la gente se abasteció de papel sin sentido alguno. Y lo que estoy diciendo es una tremenda tontería, pero fue un hecho fáctico, No, medible y no, no. justificable que pasó. Si tú dices, nadie se dio el espacio de preguntarse el fuente del origen, que si mal no recuerdo fue en Australia, y las razones fueron otras totalmente diferentes, pero la gente empezó a compartir esa noticia como que guarda el papel higiénico porque si no te vas a morir. Una locura, qué locura lo de la pandemia, o sea, fue una locura. Total. Bueno, esto también, viste, la tercera ley aplicado a la política puede traer como consecuencia, ¿no? Los políticos, o sea, no están exentos, obviamente, de la estupidez y la historia universal en términos generales y latinoamericana está plagada de ejemplos de políticos estúpidos. De hecho, Chipola advertía que los estúpidos en el poder, como dije antes, son mucho más peligrosos porque sus decisiones pueden arruinar naciones enteras sin que ni siquiera ellos se beneficiaran. Un ejemplo, bueno, es Fujimori en Perú, Boris Johnson y el Brexit en Inglaterra, y te lo dejo a vos, a Nicolás Maduro, con la economía venezolana, porque vos conocés más del tema y realmente Fíjate, me no, descoloca, boludo. es que Me fíjate descoloca. O una sea, yo cosa. pienso en Venezuela, en Chávez y en Maduro, y es peor que el pelotudo de la Rúa, son peores, o sea, exponenciados, ¿entendés? Es la ilógica pura, boludo. Es que fíjate, Son la caricatura de los dictadores bananeros, boludo, representado en la comedia totalmente. más absurda de Woody Allen, República Es de que Bananas, no sé, totalmente. viste. Es que fíjate una cosa, en el caso particular de Nicolás Maduro, cuando tú ibas hablando de las decisiones que pueden destruir, por ejemplo, a nivel económico, un país. Yo recuerdo que vamos a hacer un viaje en el tiempo a diciembre del 2016. Obviamente, producto de una decisión previa en el 2013, ya cuando fallece eh, nuestro querido y poco amado también Hugo Chávez, él tomó una decisión de que él necesitaba para poder ganar unas elecciones de alcaldía, de municipios y de gobernadores que se hizo a finales del 2013, corrígeme si me equivoco, eh, toma la decisión de que todas las empresas que vendan electrodomésticos tienen que liquidar en diciembre del 2013, tienen que liquidar todos sus productos con un 90 y hasta un 80% de descuento. Ya de por sí, con decírtelo, es absurdo que tú le metas el 80, el 90%. A él no le interesaba. Él toma la decisión porque eso supuestamente le iba a dar un rédito, pero lo que no él sabe, como no tiene ni idea de lo que es gobernar un país, ¿qué fue lo que hizo? Generó, ahí fue donde se empezó a generar la hiperinflación que se instaló en Venezuela 2019, 2020 y 2021. No fue en esa época, empezó en el 2013 con esta decisión. ¿Por qué? Porque hubieron empresas completas y comercios completos que desaparecieron, porque claro, lo hiciste en una época en la cual la gente tenía mucho dinero, porque en Venezuela se pagan los famosos aguinaldos en diciembre. ¿Y qué hizo la gente? Compró 3, 4 televisores, compró 2 neveras, compró lavadoras, como loco, pero eso que generó una distorsión a tal grado Total, de total, que, claro, total. que cuando nos vamos 3 años después, en el futuro, 2016, él se ve obligado a parar la hiperliquidez que hay en la economía. ¿Y tú sabes qué decisión toma? Un viernes, recuerdo yo clarito. Nosotros necesitamos sacar de circulación el billete de 100 bolívares. Tienen hasta mañana sábado para depositar todo ese dinero en el aparato, sino el día lunes ese billete ya no tiene validez. Tú te imaginarás
la locura que fue un viernes No, no, ir no, como loco olvídate. a depositar y que en ese momento, como ya la inflación se había disparado, producto de esto que te acabo de decir, del acaso del 2013, tú, era algo que era ilógico. Por ejemplo, a mí me contaba un hermano que yo tengo en el sur de Venezuela, donde, en el estado Bolívar, donde están los mineros y las minas instaladas al sur de Venezuela, que los mineros que salían de la mina e iban a la ciudad tenían tanta plata, pero tanta plata, que transportaban gandolas completas. O sea, estamos hablando de camiones completos llenos de dinero de un solo minero, porque había tanta liquidez. Entonces, estas personas se vieron obligadas a tratar de depositar eso un viernes en la tarde, porque el lunes iba a salir a circulación el billete, sabiendo de que los procesos de desmonetización de la moneda tienen un periodo que puede Periodo. abarcar hasta 2 años y que Habida tú cuenta vas, de que la decisión Greg sea lógica y esté respaldada claro, en pero es una estupidez. teoría, o sea, claro, ¿viste? Yo tuve en una de las materias en macroeconomía, tuve teoría de la emisión monetaria y eso se estudia, ¿viste? Estudiar las causas de la inflación, las masas críticas de emisión y todo lo demás. Habida cuenta de eso necesitas un tiempo. Pero mientras vos decías eso, cuando yo me informé para el programa que hicimos sobre Chávez y de Maduro, ese que está en nuestro canal, vi muchas personas, o sea, había, no sé, escuché el testimonio de 3 o 4 personas, entre ellos un arquitecto al cual le presta la tarjeta de crédito a Chávez cuando no era nadie para hacer una campaña política y lo termina clavando, pero varias personas que le prestaron su apoyo financiero, le prestaron plata a Chávez, los clavó a todos. No sabía manejar sus finanzas personales, ¿entendés? No tenía conciencia de hasta que toma el poder y hoy empieza a recibir paladas de guitas de fuentes santas y non santas. Entonces, un tipo que es un estúpido al manejar si se quiere, sus finanzas personales, ¿qué esperas que va a hacer cuando maneje las finanzas de un país? ¿Qué esperas cuando que haga un tipo que tenga delirios de omnipotencia y que crea que puede decir, bueno, como es, expropiese o no sé, viste, o sea, pero ahí está, viste, los humanos tenemos un sesgo, padecemos de sesgos cognitivos, es decir, aceptamos aquellas cosas, aquellos silogismos absurdos y delirantes, por más absurdos y delirantes que sean, siempre y cuando estos sesgos cognitivos confirman las ideas que preexisten y que están en nuestro andamiaje psíquico. Y eso nos hace esclavos, viste, de paradigmas que son absurdos y que nos llevan a, no sé, a tomar... Yo siempre digo, en un ámbito como el académico, es el ámbito donde la estupidez humana no debería reinar y donde deberías discutir o poner bajo juicio, bajo tela de juicio cualquier tipo de ideología. Es justamente el ámbito donde se tiene que dar. No, no. Funcionamos a nivel mono ideológico. Es Que que sí. fíjate una cosa, antes de continuar para que no se me vaya la idea. Sí, sí, sí. Ahorita precisamente aquí en el Perú, obviamente todos saben que la moneda más estable de toda América Latina es el sol. Inclusive en Bolivia y en los sectores del Brasil que están con frontera con Perú, manejan sol y la gente deposita en sol. Incluso el señor Velarde, el doctor Velarde, que es el que maneja el Banco Central del Perú y la SBS aquí en el Perú, es una de las personas más respetadas a nivel mundial, a tal grado de que él se mantiene desde ya hace 30 años al frente y es el que ha mantenido estable la economía del Perú por las decisiones que toma. Ahorita, hace un año, el Congreso de la República del Perú, por una decisión que se le ocurrió a alguien, porque lamentablemente el Congreso del Perú ahorita está gobernado por gente de izquierda, decide cambiar el escudo que tiene la moneda de un sol porque hace falta que represente algo más. El señor Velarde les dice, oye, mira,
Ustedes no saben de que si yo cambio el escudo que siempre hemos tenido desde que se creó el nuevo sol en los años 90, se ha mantenido el mismo desde siempre. Tenemos las mismas máquinas que acuñan las monedas. Las mismas. Tenés un problema de costo. De cambiar eso, que tenés un problema de costo Correcto. gravísimo. Entonces, Grande, gravísimo. si yo cambio el simple escudo, mi moneda tiene que ser más grande, y si va a ser la moneda más grande, y porque le tiene que agregar una palabrita, entonces tengo que cambiar las máquinas, tengo que recoger todas esas monedas que están en circulación y tengo que volver a acuñar nuevas monedas. Todo eso va a representar un impacto negativo para la economía, y la estabilidad que tenemos va a cambiar con el simple hecho de Sí, cambiar un sí, sí. simple escudo y una Sí, palabrita. Entonces, sí, ahí sí, está sí, un sí. ejemplo de lo que son estúpidos en el poder, y con una decisión tonta. El señor Velarde le dijo: yo me tengo que ceñir a la ley, no estoy de acuerdo, pero me voy a ceñir a la ley porque es un mandato constitucional por parte del tribunal. Imagínate. Qué locura, qué locura. Bueno, vamos a la cuarta ley de Chipola, que dice que los no estúpidos siempre subestiman el poder de los estúpidos. Y este es el gran problema. Los inteligentes creen que pueden manejar a los estúpidos, que pueden contenerlos, que pueden guiarlos o al menos neutralizar su influencia. Y esto es un error fatal. Los subestiman, creen que su falta de lógica y de sentido común los va a hacer inofensivos, pero Chipola advierte en esta ley que la confianza en este sentido es un suicidio social. Los estúpidos son caóticos, como vos decís, un escudo, impredecibles, y sobre todo son incapaces de reconocer la propia estupidez. Mientras que los inteligentes dudan, analizan, debaten, cuestionan, los estúpidos actúan sin miedo y sin freno. Y peor aún, se reproducen el poder cual si fueran plaga. Un ejemplo práctico, bueno, es el auge de estos líderes populistas o qué sé yo, que toman ese tipo de decisiones sin hacer ninguna conjetura de orden o una evaluación de orden racional. Entonces, el error de muchas sociedades ha sido subestimar la capacidad destructiva de un líder incompetente a través de afirmaciones tales como: no puede ser tan malo, el Congreso lo va a frenar, las instituciones lo van a controlar, los asesores lo van a guiar y el mercado se va a ajustar solo. Pero la historia demuestra empíricamente que una vez que la estupidez ha llegado al poder, es muy difícil, si no a veces imposible, detenerla. Y como ejemplo, bueno, ya vimos el ejemplo de Maduro, diría el ejemplo de Chávez, de los cuales vos podés explayarte y no hemos explayado mucho. Pero, por ejemplo, en el Reino Unido, los impulsores del Brexit vendieron la idea de una independencia de Gran Bretaña gloriosa. Muchos expertos advirtieron sobre los riesgos económicos que corría Gran Bretaña con su salida en el Brexit, pero el electorado pensó que esto no sería tan grave. El resultado fue un desastre económico y político que aún sigue hoy desmoronando la economía británica. En Brasil, Jair Bolsonaro llegó al poder con un discurso de orden y progreso, que es el que está en el lema de la bandera brasilera, pero su gestión se caracterizó por el desprecio por la ciencia, por el negacionismo pandémico y con una política ambiental o medioambiental desastrosa. Al principio se pensó que el Congreso y las instituciones lo iban a controlar y no fue así. Chipola habla del síndrome del líder incompetente. Es decir, que cuando un estúpido llega al poder, su primer instinto es de rodearse de gente más estúpida. ¿Por qué? Y porque el incompetente no tolera la competencia, no tolera que haya alguien que sepa más que él, cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Un líder incompetente nunca va a contratar a alguien que sea más inteligente que él. El jefe sin capacidad va a eliminar a cualquier persona que le haga sombra. Un gobierno dominado por estúpidos se va a asegurar de que no quede nadie capaz de detener el colapso o que no quede nadie capaz de emitir una mínima crítica contra la gestión
que esté en ciernes en el momento de análisis. Y la historia demuestra esto, o sea, los regímenes más desastrosos no comienzan con un solo estúpido, sino con una cadena de ellos. Pensemos en el señor austríaco de bigotitos ridículos, o sea, se rodeó de fanáticos con una cero capacidad de crítica, y aquel que trataba de criticarlo los eliminaban directamente. Pensemos en el conductor, el famoso conductor de tanques que lo obligan a suicidarse del régimen de él, y en la operación Valkyria también. Bueno, o también Fujimori en el caso de Perú, acumulando poder, aconsejado por Vladimiro Montesinos y destruyendo la institucionalidad de Perú. O, bueno, Maduro, rodeándose de incompetentes y destruyendo, llevando a Venezuela, mi pobre Venezuela, a una crisis sin precedentes. Lo peor de todo es que los estúpidos siguen creyendo que pueden controlar a los estúpidos empoderados. O sea, no pasa nada, son 4 años, no pueden ser tan ineptos. Alguien los va a frenar, y si queremos spoilear la cuestión, es que nadie lo frena. O sea, cuando vos le das poder a un estúpido, lo más probable es que se perpetúe en el poder. Porque una vez que llegue el estúpido al poder, no lo suelta tan fácilmente, y el sistema en realidad no tiene mecanismos de autorregulación tan fuertes y tan aceitados que lleven a controlar o destituir al estúpido. Le doy el pase antes de entrar a la quinta ley. Es que sí, nosotros, bueno, ya la hemos hecho, hablando del caso de Venezuela y todas las decisiones que se han tomado, pero hay algo que retumba en mi mente ahorita con respecto a todo lo que ha acontecido en Venezuela durante los últimos 27 años. Y en el momento en que empezó toda la situación crítica, porque obviamente una de las cosas que los beneficios que tuvo Chávez en el poder fue que el precio del petróleo llegó a subir a más de $100, $150, llegó hasta $207 en algún punto, pero se mantuvo estable durante 10 años, o sea, desde el año 98 hasta el 2008, que él fue impulsando los precios, se mantuvo en un promedio de $100 a $80. Pero cuando empiezan los problemas de crisis, que el barril del petróleo ya empieza a afectar la economía venezolana, una de las cosas, una frase que sacaba el chavismo y que incluso la llevaron al madurismo, que es: con Chávez me rastreo, aunque pase hambre, aunque no tenga que ponerme, con Chávez y Maduro me rastreo. O sea, la gente repetía que aunque pasara hambre, que aunque estuvieran mal, que aunque todo fuera horrible, ellos seguían apoyando a Chávez porque era su comandante. Y yo a veces llego a un punto en el cual yo no discutía con estas personas, porque yo decía, o sea, no puedes tratar de cambiar a este tipo de personas, porque ya están arraigados dentro de lo que es. Y yo creo que las personas más peligrosas que existen son los estúpidos. O sea, es tan sencillo. Y no es por denigrar, o sea, es una de las cosas que quiero dejar en el programa para las personas, porque sé que hay haters por ahí importantes que les mando saludos. Yo amo a los haters. Es que nosotros no estamos exponiendo ningún discurso de odio, sino realidades fácticas, medibles y cuantificables que dentro de nuestros países latinoamericanos se ha plasmado de una forma muy arraigada. No es que no haya pasado en Europa, no es que no haya pasado en Estados Unidos, porque si te pones a analizar, dentro de todo este target de estúpidos con poder, podemos meter a George Bush hijo, que tomó unas decisiones que tú a lo largo del tiempo te puedes dar cuenta de que muy probablemente fueron decisiones de una persona que era como un estúpido de poder, porque se demostró que la invasión a Irak, la segunda invasión a Irak, no era justificable, y él la hizo así, porque le nació. La mayoría de las decisiones que él tomaba no tenía sentido. Pero en América Latina, nosotros hemos estado asignados por personas, Venezuela es el ejemplo, 27 años, con 2 personas que realmente, si tú te pones a hacer un análisis profundo,
No tenían ni las capacidades ni las aptitudes para ser líderes, pero se terminaron convirtiendo en líderes porque tomaron acción. Yo recuerdo los años 90 en Venezuela fueron turbulentos y lo que los lleva al poder, que era algo que planteaba la famosa novela de RCTV en los años 90 por estas calles, era el hecho de que había muchas personas que tomaban decisiones en base a la ausencia de la lógica total. Y eso fue lo que le abrió la puerta, el caso de Venezuela fue lo que le abrió la puerta que llegaran a estas personas que nunca debieron llegar al poder, porque realmente una de las cosas que decían, y eso es cierto, yo lo puedo aterrizar muy bien porque lo recuerdo muy claro. No hay problema. Cuando Chávez ganó en el 1998. En el 2003 lo sacamos. En el 2003 nosotros vamos a tener la oportunidad de ir a elecciones y ya lo rebatimos porque la Constitución del 61 no te permitía la reelección. Pero ¿qué fue lo primero que hizo Chávez? Obviamente se hizo Modificar la Constitución. y se quedó y bueno, ahí está el cuento ya aterrizado después de 27 años. También he sabido, viste, yo tengo un tío muy querido que está en pareja con una venezolana y he estado, viste, todo este tiempo en contacto, viste, con la realidad de Venezuela a través de esta mujer tan entrañable, tan querida. Y una de las tantas anécdotas que he sabido a través de ella, no doy el nombre de ella por razones obvias, es que cuando Chávez toma el poder, mete en las grandes refinerías y las grandes compañías de petróleo a gente de la revolución, no porque tuviera conocimientos técnicos, sino porque pertenecía a la revolución, loco. ¿Entendés? Y eso le trae a posteriori, trae problemas gravísimos. Gravísimos con algo que Venezuela necesitaba como el aire para respirar, que era el petróleo. Totalmente. ¿Dónde está la lógica en esto? Una lógica de la ilógica. Entonces, esto te trae, viste, reflexiones sobre los estúpidos en el poder. Si yo pienso en estúpidos en el poder en Argentina, pienso en el chupete de la Rúa, así le decíamos a de la Rúa. No puede haber habido tipo más estúpido e inepto que haya ocupado una presidencia de la nación, y vos decís, ¿realmente era tan estúpido? ¿Era pelotudo o se hacía el pelotudo de la Rúa? Porque vos no podés llegar a la presidencia de una nación siendo un pelotudo. Pero, bueno, no tengo respuesta, ¿viste? Y sigo teniendo un nivel de perplejidad grande, y es por eso que hemos visto, trajimos a la colación de las leyes de la estupidez humana de Chipola. La quinta ley: el estúpido es el tipo de persona más peligrosa que existe. O sea, lo que dijimos al principio, supongamos que Trump sea un estúpido y que tenga que apretar el botón rojo. Supongamos que Putin sea un estúpido y tenga que apretar el botón rojo. O sea, si alguien es malvado, dice Chipola, al menos es predecible. O sea, sabemos qué esperar de un delincuente, de un estafador o de un manipulador. El malvado, el delincuente y el estafador actúan con una lógica, es decir, quieren obtener algo, sea dinero, poder o venganza. Pero el estúpido no sigue un patrón lógico, actúa sin un plan, sin una estrategia, sin un beneficio personal claro. Es una bomba de tiempo sin temporizador, dice Chipola. Además señala el economista italiano que la estupidez no solamente te afecta a nivel individual, sino que puede ser un factor determinante para el colapso de sociedades enteras. O sea, no es solo la corrupción, no es solo la guerra o la crisis económica las que destruyen civilizaciones enteras. Es la proliferación descontrolada de la estupidez en la élite y en la población. No quiero, viste, hacer más aseveraciones, pero en esta época donde hay conflictos porque la gente se percibe de cualquier forma y provoca, decime si no tenés una, no sé, la combinación química apta para producir una implosión de una cultura en un momento determinado. Además, viste, la historia, Chipola era italiano,
y hace apelo a la historia romana, ¿no? Se dice que la historia está repleta de ejemplos donde imperios poderosísimos se desmoronaron no solamente por causas externas, sino porque los estúpidos tomaron el control. Por ejemplo, en el Imperio Romano, o sea, durante siglos todos sabemos que Roma fue un modelo de organización, de estrategia, de expansión, pero con el tiempo las élites comenzaron a llenarse de incompetentes, de aduladores, de corruptos, y los emperadores dejaron de ser generales y estadistas brillantes y se convirtieron en lunáticos, en megalómanos, como Calígula, Nerón o Heliogábalo. Y mientras que el ejército se debilitaba, los gobernantes promovían espectáculos como el circo, desarrollaban recursos, y la caída del Imperio Romano no fue solo causada por la invasión bárbara, sino que Chipola dice que fue un suicidio institucional. Otro ejemplo de eso fue la Revolución Francesa y el terror, o sea, lo que comenzó como una lucha por la libertad, la justicia y la igualdad, terminó siendo un baño de sangre absurdo. O sea, Robespierre y los jacobinos instauraron un régimen donde cualquiera podía ser ejecutado por sospechas de ser enemigos de la revolución, y vos debes tener ejemplos sobrados en Venezuela. No había ningún tipo de lógica, solo había paranoia, solo había violencia y solo había caos. Y al final, el mismo Robespierre y los propios líderes revolucionarios fueron víctimas de la estupidez que desataron. O sea, hablamos de estupidez más argentina, ¿no? Más allá de el chupete de la Rúa que pienso en este tipo y sigo estando perplejo, ¿entendés? No puedo concebir cómo un tipo tan estúpido puede haber llegado al poder. Pero digamos, la Argentina que en el siglo XIX era una de las economías más prometedoras del mundo, ha sufrido un declive constante debido a decenios, cincuentenios de decisiones estúpidas. Desde la inflación descontrolada, pasando por la emisión de dinero sin respaldo, pasando por gobiernos que castigan la producción y premian la ineficiencia, y una gran cantidad de etcétera. Cuando las élites toman decisiones basadas en dogmas ideológicos y en lugar de lógica económica, el resultado es el desastre. Y cuando hago esta afirmación, decisiones basadas en dogmas ideológicos, me acuerdo que el presidente anterior que tuvimos, Alberto Fernández, le preguntaron si tenía algún plan económico, y él dijo que no creía en la economía ni en los planes económicos, y así no fue. Otro fenómeno vinculado a la quinta ley de la estupidez es el ascenso de los influencers políticos. Por ejemplo, el ascenso de Beppe Grillo, no sé si conoces, en Italia, al poder. Beppe Grillo era un cómico, ¿no? Era un cómico famoso por las críticas atroces y las performances que hacía hacia el sistema político italiano. Él funda un partido político, 5 estrellas, 5 Stelle, y cuando llegan al poder, bueno, toman decisiones desastrosas y empiezan a ser detentores en primera persona de aquello que criticaban. Es decir, cobraban sueldos que oscilaban entre los 17.000 euros, imagínate 17.000 euros al mes, y una serie de errores que terminan combinando, es decir, condenándolos en la era digital. Y Beppe Grillo es un ejemplo clásico de esto, o Zelensky, ¿no? La política deja de ser un espacio para el debate serio para convertirse en un reality show, donde el carisma y las frases pegadizas y los acting y hacerse los pelotudos, los simpáticos, pesan más que el conocimiento geoestratégico, político, qué sé yo. Hoy líderes sin preparación, sin ideas claras, sin visión de un Estado, son elegidos simplemente porque conectan con la gente. Y el problema es que conectar con la gente no es saber cómo gobernar. ¿Cómo se llega a este tipo de situaciones? Y vos sabés, Greg, que yo hablo sobre marketing político, pongo en evidencia los recursos a través de los eventos que hemos hecho, a través de los
el TikTok que tengo, los Instagram. Pero es como hacerle la autopsia, ¿no? Lo que dijimos, hacerle la autopsia a Marilyn Monroe. Eso me quedó de un profesor italiano que nos desmontó el mito del turismo y nosotros le decíamos, nos está sacando las ganas de viajar. Y dice, bueno, ustedes van a ser profesionales del turismo, tienen que justamente ver al turismo con otros ojos. Lo mismo, ustedes van a ser profesionales de marketing político, tienen que ver a la política con otros ojos para poder actuar en consecuencia. ¿Cómo hemos llegado hasta acá? Bueno, de estos influencers que llegan a ser políticos, Zelensky, que de influencer o de actor pasa a ser presidente, Beppe Grillo, que pasa a liderar el Cinque Stelle en Italia con errores gravísimos. Bueno, una de las cosas es que el show pasa a ser más importante que la gestión, es decir, los votantes premian a los políticos por su carisma, no por su capacidad. Un discurso viral vale más que una política pública efectiva. La emoción vence a la razón, es decir, la polarización extrema nos ha llevado a votar con odio y no con criterio. No importa si el candidato es un desastre, siempre y cuando esté de mi lado. Y hay una intencionalidad por los dos lados, en el caso de la Argentina, de la grieta, por seguir manteniendo la grieta, seguir conservando el odio de una parte por la otra. Hay cero intención de llegar a instancias de negociación. Otra razón es porque la incompetencia se ha normalizado. En vez de indignarnos cuando un líder toma una decisión absurda, nos reímos, convertimos en un meme y seguimos adelante. Y además porque hay miedo, por lo menos acá. Chipola nos advierte sobre esto y nos dice que Napoleón nos mostró el camino para evitarlo, pero no escuchamos ningún... Napoleón en el sentido de que fue en contra de los rusos sabiendo que el invierno se les venía encima. Entonces ahí, nada, te doy el pase. No, y ahí, ya para ir englobando lo que es el programa, yo hablaría de lo que es entonces en la actualidad cuando la mediocridad se convierte en una norma, ¿no? O sea, lamentablemente hemos normalizado lo que es la mediocridad. ¿Por qué? Porque imagínate, si un gobierno promueve la mediocridad y castiga la excelencia, si la educación se degrada y el pensamiento crítico desaparece, ¿cómo no esperamos el colapso? O sea, nosotros ahorita, en este mundo actual, y yo recuerdo a un cinematógrafo, a un director mexicano, que habló precisamente hace como un año y medio, no recuerdo ahorita su nombre, pero una frase que a mí me quedó, pero tatuada en la mente, es el hecho de que los influencers actuales eh, tienden a esperar de que con un bailecito ya les da el poder moral de poder criticar a aquellos que han labrado un camino en base a esfuerzo, a estudio y a preparación. Entonces, eso es el ejemplo más pragmático de lo que es mediocridad. O sea, ahorita lamentablemente, mediante las redes sociales y el anonimato, le ha permitido a personas, a los estúpidos con capacidad de acción, a instalar la mediocridad como su expresión de vida. Y eso también lo vemos con los elementos más absurdos. Yo respeto el proyecto de vida de cada quien, cada persona tiene la posibilidad de experimentar la vida de la manera más efectiva y más plena que así considere. Pero el hecho de que yo tenga que respetar a una persona que se autopercibe como un gato, a una persona que se autopercibe como una vaca, a una persona que se autopercibe como teniendo 50 y tantos años, se percibe como un niño, como un bebé y se viste como un bebé y lo meten dentro de una cuna, son cosas que yo, en mi caso particular, no acepto, no tolero y no respeto, porque son elementos que están fuera de la lógica racional absoluta. Eso es mediocridad en su máxima expresión. Y lo lamentable es que como las redes sociales donde nosotros estamos, en TikTok, en Instagram, más que todo en TikTok, premian eso, premian los views,
premian con los comentarios, premian con el compartir. Ah, no, pero es que todo lo hacemos como un meme. Una frase que yo siempre le critiqué a los venezolanos y lo mantengo en la actualidad con la responsabilidad de la causa de lo que voy a decir, y es el hecho de que no necesariamente el hecho de reírnos de las situaciones complicadas significa que los estemos afrontando de la mejor forma posible. ¿Por qué? Porque el venezolano en algún momento, cuando empezaron a haber problemas en Venezuela, que escaseaba algún alimento, que había una devaluación, se reían, hacían un chiste de todo, y en el fondo el hacer un chiste de todo era no afrontar la situación, era abrirle paso a la mediocridad, y obviamente está el resultado de lo que ha acontecido. Hicimos un chiste de todo y terminamos teniendo 27 años de un chiste, porque todo lo que empezó en la Revolución Bolivariana fue presentado años después en diferentes programas de televisión en Venezuela, específicamente en la novela Por estas calles, que ya la cité en el programa, pero la vuelvo a citar, porque ahí se presentaron, por ejemplo, cosas como la caja del CLAP. La famosa caja del CLAP se presentó ahí por primera vez, y las personas que administraban el suministro de esta caja del CLAP, que la caja del CLAP no es más que una caja que asignaba el gobierno, que tú tenías que pagarle igual, pero te daban alimentos específicos, era gobernado por personas que, o estúpidos con capacidad de acción, que gestionaban desde la mediocridad la asignación de este beneficio, por así decirlo. Entonces, en términos generales, el colapso de una nación, de un país, ahí está el ejemplo, Venezuela. Venezuela, de ser el país con mayor potencial, la joya de América Latina, el país en que todos querían visitar, el país que tenía todas las potencialidades para convertirse en el faro y la potencia de América Latina, se terminó convirtiendo en el desastre y en el colapso que tenemos ahorita. Enfermedades que fueron rebatidas y sacadas del sistema a principios de los años 90 por el sistema de salud venezolano, volvieron a aparecer en los 2000 y están normalizadas en el país como si no pasara más. Entonces ahí está el efecto cuando la mediocridad se convierte en la norma. Cuando un presidente habla con un pajarito, por ejemplo, que fue en algún momento lo que hizo Maduro, decir que habló con el comandante Chávez. Sí, se me acuerdo. Sí, sí. Entonces, ahí tenemos la mediocridad cuando se convierte en la norma. Armando. Bueno, para ir cerrando, o sea, y habida cuenta, viste, podríamos seguir hablando, viste, o sea, porque también la pregunta inevitable sería la que hemos hecho varias veces a lo largo del programa, es quién paga y a quién le conviene, o sea, ¿a quién le conviene que haya tanto estúpido dando vueltas haciendo aseveraciones sin ningún tipo de razón? Pero bueno, el problema es eso, bueno, cierro, viste, citando a Chipola, es decir, hay esperanza, es decir, la estupidez humana es irradicable, es ineradicable, o sea, no se puede erradicar porque forma parte de la naturaleza humana, pero digamos que el impacto podría minimizarse. Chipola sostiene que la única forma de combatirla es que las personas inteligentes tengan más influencia en la sociedad, cosa que hoy no está sucediendo. Hoy se combate la meritocracia, o sea, pero hacer que las personas más inteligentes tengan más influencia implicaría recuperar el criterio, el sentido común, que es el menos común de todos los sentidos, y dejar de premiar a los incompetentes con el voto, con la audiencia o con el poder. El problema es que, en palabras de Einstein, hay dos cosas infinitas, decía Einstein, el universo y la estupidez humana. Y no estoy seguro de lo primero. La gran pregunta serían dos, otra vez, ¿quién paga y a quién le conviene? Y la otra pregunta es si hemos ya cruzado el punto de no retorno como civilización, ¿entendés? Como civilización. Estoy hablando de la civilización judeo-cristiana, de matriz judeo-cristiana, con todos estos signos de decadencia. Nada más por mi parte. Es que, bueno, ya para ir concluyendo, cuando tú ves a las personas que se desesperan por adquirir el último iPhone y no tienen
para pagarle el saldo, ahí te puedo dar la respuesta de una manera muy pragmática de lo que es si hemos cruzado el punto de no retorno. Yo espero que en algún punto las personas que nos hemos preparado, las personas que tenemos una capacidad crítica, que tenemos lógica, que no estamos exentos de cometer errores porque los cometemos, tampoco es que somos santos, pero que por lo menos somos conscientes de este tema que estamos hablando el día de hoy, tengamos la posibilidad de cambiar el curso de la historia e influir en el destino de la civilización. Pues nada, agradeciéndole a todos ustedes por estar aquí. Si has llegado hasta aquí, queremos darte las gracias por seguirnos semana a semana, por darnos like, por comentar, por compartir, por hacernos crecer y por impulsarnos a seguir adelante rumbo al programa número 20 y rumbo a lo que va a ser un destino prodigioso. Como siempre, se despide y les quiere Greg Max 33. Que Dios me los bendiga, que el universo me los llene de amor. Namaste. Mi alma saluda a tu alma. Nos vemos la próxima semana. Namaste.